¿Cuál es la suerte que se cifra para aquel que en algún momento de su vida se encuentra inexorablemente solo? ¿Cuál es el sentido que tiene la vida para esa persona si lo que son sus lugares de amarre, si lo que son, en definitiva, sus relaciones, sus afectos, aquello que pertenece a su propia historia y a los símbolos que lo rodean, si todo eso comienza a desvanecerse o quizás de un momento para otro desaparece? Son los interrogantes que vamos a dejar planteados esta noche. Quiero que usted me ayude a tratar de develarlos. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? ¿Qué es lo que le pasa a ese sector o a esos sectores de la sociedad que están ineluctablemente solos? Mire, el personaje que elegí hoy, la historia que le traigo, es la de un hombre que cruza la barrera de los 50 años, un hombre que en definitiva se llama Harry Haller, y que si uno le pregunta en qué momento de su vida está, él podría decir, miren, estoy por mi segunda o por mi tercera vida, mirando hacia atrás y sopesando lo que es, en definitiva, la experiencia. Pero sobre todas las cosas, la historia que quiero contarle esta noche es, en definitiva, la historia, la crónica de un hombre que ha sido expulsado, que se ve a sí mismo expulsado de su propia vida. ¿Han experimentado esto alguna vez? ¿Se han sentido expulsados, desplazados de su propia vida? Miren, vengo pensando en esto desde hace bastante tiempo. Claro, cómo detectar, cómo captar aquello que en algún punto es lo invisible, lo que está pasando en este momento y que se ubica por debajo de una capa muy fina que se supone que trae cierta estabilidad. Mire, no hay nada estable en la Argentina en este momento y mucho menos lo que es el presente social de miles de familias, de millones de argentinos. Le pregunto, y en todo caso quiero que en algún momento lo analicemos juntos, ¿cuál es el destino que le cabe a este sector de la sociedad? En la historia, vamos a volver a esta historia, lo que vemos es directamente a un hombre que vive en una pequeña habitación, una habitación que es alquilada en la casa de una familia. Es un hombre mayor, obviamente. Es un hombre que se ha refugiado en los libros, en la literatura. Es un hombre que pasa cantidad de horas de su vida escuchando música y en todo caso apreciando el arte. Es un hombre que ha elegido eso como el prisma para observar, en definitiva, todo lo que ocurre a su alrededor. Pero claro está, en ese mundo lo encontramos caminando las calles, son calles oscuras obviamente. Él lo que ve que pasa a su alrededor difícilmente le parece que en gran medida guarda una similitud con lo que él siente en su interior, con la impotencia que vive, con la amargura que lo cruza directamente, y por eso siente una gran contradicción. El mundo sigue directamente trabajando, el mundo sigue de alguna manera con su evolución o con su involución en todo caso, pero para él el tiempo parece, en definitiva, haberse detenido. Mire, es casi un refugiado que se siente desplazado por cuestiones que le han pasado hace ya tiempo. Nada nos dice esta historia de qué es lo que le pasó, sí que en cambio no está en el lugar donde él sabía estar, no está en términos emocionales, en términos, en todo caso, psicológicos, también en términos, si usted quiere, reales. Este hombre ha sido desplazado de los lugares que solía frecuentar. Este hombre también ha sido prácticamente expulsado de sus círculos, de sus redes de contención, y hoy transita directamente en la más absoluta soledad. Pero además, esto que yo le comentaba recién, se ve a sí mismo como un extraño, no guarda una familiaridad con el hombre que él creyó ser en algún momento, quizás con el padre de familia, quizás con el trabajador. Es un hombre que ha sido arrancado de raíz y que comienza a hablarnos, que comienza a contarnos cómo es su devenir, cómo es su día, pero sobre todas las cosas que comienza a mostrarnos que su pesimismo está totalmente intacto, porque claro está, ha sufrido realmente muchísimo. Este es el relato de una persona que cuando le toca analizarse, y de esto está hecha la historia, es un mosaico que tiene cuestiones que son psicológicas, que tiene cuestiones que también hacen a lo que es el personaje, cuando le toca directamente decir cómo se siente, lo que va a explicarnos en definitiva es que está constituido por dos naturalezas. Por un lado, lo espiritual que él relaciona
con lo que debe sentir el hombre, con lo que es la condición humana. Y por otro lado, quizás lo atávico, lo animal. Y él dice en algún momento que eso es lo instintivo y va a llegar a hacer esta declaración. En algunas ocasiones me siento como un lobo que recorre la estepa. Me siento como un lobo estepario. Esta es la historia que quiero comentarles esta noche, la del lobo estepario. Esta magnífica historia que ha escrito Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura, y que en definitiva nos va a mostrar a lo largo de las páginas lo que es una secuencia, cómo se van a hilvanar las imágenes y en todo caso los hechos que le acontecen a Harry Haller a lo largo de quizás un día, una jornada, varias jornadas que se van anudando entre lo que es el testimonio, entre lo que son los relatos que escribe en una especie de diario, pero también entre lo que es la secuencia que se inscribe en su pensamiento, en sus fantasías. De eso está hecho precisamente esta novela. Mire, la realidad es que en este caso Harry Haller es un protagonista que lo que nos va a evidenciar es qué pasa cuando uno se siente totalmente extraño a su propia vida, qué pasa cuando la amargura directamente nos termina de recorrer por dentro. En definitiva, lo que va a marcar Hermann Hesse con total claridad es, en todo caso, qué le pasa a una persona cuando adopta el camino individual porque cree que esa es exclusivamente la salida y sin embargo sabemos que no lo es. Hay varias cuestiones que quiero comentarle. Yo me quiero quedar con varios elementos de la historia. La historia sigue. En esa historia Harry Haller va a conocer a un viejo profesor, va a probar cómo es eso de tratar de restablecer los vínculos que ha perdido, el lazo social del cual ha sido arrancado y del cual él no conoce absolutamente nada. Él no sabe qué fue lo que pasó, si lo cruzó la incertidumbre, si en definitiva quedó totalmente expulsado de su lugar de trabajo, de su familia, de su contexto, de sus redes de contención. Y también nos va a hablar del amor, porque va a conocer a una muchacha, Armanda, que le va a acercar otra visión de la vida, quizás una vida más divertida, más sensorial, más sensual, y de la cual el propio Harry Haller va a decir, en definitiva, que detrás de todo eso lo que había era sencillamente vacío. Quiero preguntarle en esta noche cuál es el valor que tiene esta historia en nuestra actualidad, en nuestra vigencia, por qué la traigo y por qué estuve pensando. Yo la leí hace 20 años, le diría prácticamente, y a partir de allí siempre aquel que lee El lobo estepario lo recuerda porque impacta emocionalmente y porque nos llega una voz distinta, una voz poderosa, y eso es precisamente el primer elemento que quiero marcarle. Por primera vez, o es una de las primeras veces que la literatura se va a meter en la cabeza de alguien y nos va a contar cuál es el debate que ocurre en su interior, cuál es, en definitiva, la discusión que existe entre el hombre y el lobo, y en todo caso, cómo se relacionan y cómo se anudan esos instintos. Pero sobre todas las cosas nos va a contar qué siente un hombre ante esa perspectiva de distanciamiento, de soledad, un hombre huraño, un hombre que en definitiva ya no confía en nadie porque la vida lo ha golpeado. Y lo que vamos a ver es que la decisión va a estar entre rebelarse contra esa situación o resignarse. Este es el elemento que yo quiero traerle, pero además hay otros, por supuesto, porque Harry Haller, como yo le digo, es alguien que es producto directamente de la erosión de sus lazos sociales, se los han arrancado directamente, él ya no sabe a dónde pertenece, cuál es su amarra, cuál es su símbolo, cuál es su destino, tiene que reconstruirse, tiene que empezar de nuevo, ni más ni menos que eso. Y por último, lo que quiero marcarles quizás lo más relevante, lo que cruza totalmente la historia, que es que en esta novela el gran Hermann Hesse, a través de su protagonista Harry Haller, un hombre culto, un hombre que se ha refugiado en lo que es directamente la literatura, la pintura, en lo que es la música. Por primera vez, en definitiva, lo que nos va a mostrar es cómo se anticipa al malestar que siente el hombre en términos genéricos, la condición humana, ante el avance de políticas que lo que hacen es nos quitan aquello más valioso, aquello que nos hace seres sociales, aquello que nos hace pertenencia en distintos círculos, en distintos circuitos, en distintos lazos que se constituyen y que no siempre pueden medirse con dinero. Este es el gran valor que tiene El lobo estepario. Nos dibuja aquello que se pierde, aquello que desaparece,
y en todo caso también nos va a dejar la evidencia de lo que es, en definitiva, la suerte del hombre, pero en sentido solitario. ¿Por qué? Bueno, porque está claro, usted no tiene más que abrir el diario, no tiene más que revisar lo que han sido las noticias de las últimas horas para ver que todo nos habla de la expulsión de miles de argentinos de lo que es este sistema socioeconómico y en definitiva también lo que vemos es mayor pobreza, lo que vemos es un aumento de la canasta básica que sencillamente lo que significa es una ecuación que redunda en lo que termina siendo indigencia, la inflación que sigue creciendo y sobre todo un gobierno que mira de brazos cruzados y que no se hace cargo de lo que producen precisamente sus políticas y sobre todo de la ineficacia y de la ineficiencia de directamente lo que son sus funcionarios. Mire, en una Argentina yo digo que lamentablemente ofrece miseria, ofrece indigencia, ofrece injusticia y también indiferencia. La realidad es que uno puede poner un límite, es deseable poner un límite, pero al mismo tiempo ya es preciso ensayar directamente una salida. No podemos dejar que esto siga teniendo lugar, que esto siga generando una exclusión terrible en la sociedad argentina. Le quiero decir esta noche que en todo caso hay cuestiones que no se ven, hay cuestiones que no se perciben, como pasa en el lobo estepario. Hay un lado B, un reverso, el lado invisible de lo que son las políticas que bajan directamente desde el gobierno y de sus efectos, y que ese lado invisible no es solo la dificultad para afrontar la vida material de los argentinos, sino sobre todas las cosas la destrucción de los lazos sociales, la destrucción del capital social tan importante y tan necesario en un contexto directamente como este. La salida, sin ninguna duda, no es individual. Harry Haller no va a lograr, va a fracasar directamente en la historia en eso de rebelarse contra lo que le está pasando. Y yo quiero decirle que en todo caso la salida es colectiva, porque colectiva es la política y la política es sin ninguna duda la herramienta. Pero además la política es el lugar donde vamos a decidir cuánta injusticia, cuánta miseria y cuánta indiferencia estamos dispuestos a soportar. Acompáñeme porque ya está con nosotros Fernando Pino Solana, senador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, querido? Dice, ¿cómo está? Un gusto tenerlo. Buena introducción. Bueno, le agradezco. Le agradezco. Hablábamos fuera del aire hace un ratito de Germán Hesse, ¿no? Usted me decía, bueno, yo lo he leído Demian, he leído El Lobo Estepario. Era uno de los grandes escritores que en nuestra época de juventud, en aquellos años, estoy hablando de 50 años atrás, y todos leíamos El Lobo Estepario, Demian. Sí. Eran lecturas que golpeaban, yo al menos recuerdo... No, por supuesto. Y son momentos de la vida existenciales muy fuertes. La búsqueda de la identidad, la búsqueda... esa relación chocante entre los ideales y la realidad que nunca satisface. En fin, todas esas cosas están planteadas en El Lobo Estepario. Sí. Y hoy tienen vigencia, digo, hay un sector de la sociedad al cual se le ha sacado cierta identidad. Pero basta salir a caminar las calles de Buenos Aires, las calles del centro, la cantidad de gente que está en situación de calle. En el Gran Buenos Aires y en esta ciudad, sí, que es el territorio más rico con el mayor presupuesto de Argentina, ver chicos, pibes que se meten adentro de los tachos de basura para encontrar comida. Esto lo vimos en el 2001-2012 y es una historia que se repite. La gran metáfora, creo que una de las metáforas grandes que tiene El Lobo Estepario es que aquel episodio donde el personaje, golpeado y en su propia soledad y rechazado por la sociedad, decide suicidarse y se tira de la barca. Y cuando se está hundiendo o cuando está abajo, empieza a funcionar los anticuerpos de resistencia. Sí. Y piensa, si he tenido el coraje, sí, de decidir mi muerte, sí, ¿por qué no puedo decidir seguir viviendo un poco y ver si ayudamos a cambiar esto? Sí. Es interesante eso. Vos hiciste mención de la salida colectiva. No hay salida individual.
en la transformación de la sociedad. Ahora, el gobierno propone una cuestión meritocrática, propone que cada uno en definitiva tiene que arreglarse, y esto plantea que si uno es exitoso es directamente... No, pero este gobierno ha ejercido como poco. Yo no recuerdo, mirá que yo tengo una enorme memoria de la historia política argentina porque trabajo desde los 17 años, viniendo de una familia pudiente, sí. Pero para realizar mis identidades, dije a mi padre, no, yo me voy a financiar mis estudios. Y desde aquella edad también soy un militante político, mejor dicho, un militante de la gran causa, que es la causa de la Argentina y la causa de realizar esta sociedad. Entonces, tengo memoria y todos esos cuentos, ahora no recuerdo un gobierno que haya ejercido tanto cinismo en sus políticas, tanta insensibilidad, tanta cantidad de embuste al ciudadano. Ese 20% que lo votó en las elecciones de octubre del 15, un 20% es más, porque en las PASO habían sacado, Cambiemos, 32%. Hubo un 20% que reaccionaba sobre cosas que no le gustaban del anterior gobierno y que votó más en contra, que algunos creyendo en un proyecto de cambio. Pero bueno, ese es un votante que hoy reacciona, y que está a veces un poco desorientado. Falta dirigencia en la Argentina. Se ha producido una suerte de hueco, o de vacío, mejor dicho, porque hay un pueblo que es como si estuviera acampado al costado del camino, esperando conformar ese ejército del cambio. Ahora uno puede hablo de una salida colectiva masiva, pero en absoluta paz. Bueno, a mí me parece que sí. En absoluta paz, porque la salida tiene que ser la salida... En la política, ¿no? La salida de la política, la salida de las urnas. Para la salida de las urnas es necesario tener la capacidad de controlar 95.000 mesas de votación, 95.000 fiscales tenés que tener. Todo eso hay que tener para ganar en serio. Las batallas, no se pueden ganar todas las batallas al mismo tiempo. Quiero preguntarle ahí, porque usted dijo algo importante. Usted sugiere, no lo está dicho, pero se lo quiero preguntar, ¿usted sugiere que puede haber fraude si no hay control? Pero no me cabe la menor duda. Puede haber mira, las políticas del cinismo... Pero es muy grave lo que está diciendo. Las políticas del cinismo son políticas sutiles. ¿Cómo podés decir semejante barbaridad? Traeme una prueba, etcétera. Es una vergüenza esto. El fraude es grande y viene de lejos, Vos no podés modificar la ley nacional electoral cada vez que se vota en el país. Eso es una vergüenza. Ese es un gigantesco fraude de la ciudadanía. Eso despierta sospecha, ¿no? En definitiva. ¿Pero cómo despierta sospecha? ¿Cómo me vas a cambiar las reglas de juego 3, 4, 5, 6 meses antes de la elección? Eso es una vergüenza. Empecemos por ahí. Después está el sistema Se cae el sistema siempre, que yo tenga memoria. En las últimas décadas se está cayendo el sistema siempre en los momentos donde el sistema tiene que funcionar como un reloj. Y de pronto hay 1 o 2 horas que no se sabe qué es lo que está pasando. Pino, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el sector de la energía? Usted ha seguido históricamente el sector de la energía en la Argentina. La degradación es colosal. Teniendo la posibilidad de transformar la Argentina, porque nos sobran potencialidades energéticas, pero estamos también ante un país que de pronto uno habla, las cosas que yo te voy a decir, hace muchos años que las digo. Yo fundé el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional, Moreno, año 2002, e reinstalamos en el debate político nacional el tema de la energía. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los negociados? ¿Qué pasa con ¿cómo lo que que ha trascendido Mauricio Macri, la energía, Carlos Tevez? Acá hay 2 monstruosidades. Por un lado vos tenés que poco ha hecho la Argentina en estos años para desarrollar un debate honesto y profundo sobre el modelo energético. Sí. La energía es el primer insumo de la cadena productiva que marca el perfil industrial de un país. Pero si además de eso vos no has hecho ese debate, estás en el ojo de la tormenta del cambio climático, la humanidad va al galope en la noche a un precipicio, a una tragedia planetaria.
No estoy exagerando. No, yo sé que no está exagerando. No, pero Digo exagerando. que ese contexto No, se pero utiliza... nadie quiere oír estas cosas. No, sí, a ver, las grandes No, nadie potencias... quiere oír. A veces uno se siente que Sí. si estuvieras hablando con un gran micrófono frente a la sudestada en la costa. No te oye nadie. Bueno, pero lo que quiero decirles es esto, es tan importante eso en distintas cuestiones, obviamente la cuestión ambiental, pero en muchos aspectos las grandes potencias hoy dicen, bueno, a ver, frenemos la producción, y hay países que todavía no se han desarrollado. Pero no solamente eso, en el año 15, hace 3 años, vamos para el cuarto, en París fue la COP21. Sí. En la COP21, creo que fue el año 16, o el 15-16, ahora dudo, vinieron todos los líderes mundiales y se firmaron una serie de protocolos para asegurarnos que íbamos a comenzar a desandar el modelo de las energías fósiles, que son las que más generan gases de efecto invernadero, que son la principal causa del calentamiento global. Pero el año 16 fue el más caliente de la historia. Quiero preguntarle algo. El año 17 fue el más caliente de la historia. Y el 18 también seguramente es el más caliente de la historia, porque la maquinaria industrial de la civilización del petróleo y el automóvil, que tiene más de 150 años y ha destrozado el ecosistema, es muy difícil de parar. Los intereses rentísticos, la búsqueda del capitalismo global, donde se ha venido acentuando la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Hoy en día creo que un 16 o 17% de la población mundial detenta el 82-85% de la riqueza. Quiero preguntarle por esta frase que dijo el exministro Aranguren. Aranguren dijo, la energía no es un derecho, sino un negocio. Ese es un desfachatado. No, lo digo... ¿Pero es lo que piensa el gobierno? No, usted? pero lo digo sin ánimo de ofender. Cuando el gobierno coloca en un ministerio estratégico en la vida de un país como es la energía, coloca al CEO, al ex CEO de una de las grandes multinacionales petroleras del mundo, está tomando una elección. Y después vino a engañar a los argentinos de una manera tremenda. Decir que no es un derecho humano, este señor está violando la Constitución Nacional, porque en la Constitución Nacional están incorporados, después de la reforma del 94, todos los pactos internacionales. Están los pactos de las Naciones Unidas de Derechos Sociales y los pactos, el Pacto de San José de Costa Rica, Derechos Sociales y Humanos, donde la energía explícitamente es un derecho humano. ¿Cómo no va a ser un derecho humano? Es un derecho humano como el agua, es un derecho humano como la vivienda, es un derecho humano como la salud, como la educación y como la energía. ¿Qué pasa cuando el poder se mezcla con lo que son estos sectores? ¿Qué pasa, por ejemplo, pero en el caso de Macri y de Tevez? Esa es la impudencia. Es una enorme porquería lo que estamos viendo. El presidente de la Nación tiene tiempo para armar un negocio personal. Es una verdadera porquería. Sinceramente, los parques eólicos de Chubut, Lomas Blancas, toma una empresa con quien tienen relaciones, que es Isolux, una española que está casi en quiebra, y hacen una serie de pases, generan con el síndico de IEXA y con el síndico de Sideco Argentina, el contador Payalzain o algo por el estilo, y bueno, crean una serie de empresas, 3 empresas, y comienzan a hacer una serie de pases por el cual se quedan con los parques eólicos y los venden con una diferencia de 69 millones de dólares para el grupo Macri. ¿A usted le parece ético eso en este Pero contexto? no es una verdadera porquería. No se puede reconstruir la Argentina si junto a las grandes banderas de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política, que ahí lo vi a Ricardito Alfonsín, que él bien sabe, y yo siempre lo repito, que esas banderas que las llevó bien alto Juan Domingo Perón, ya se venían hablando, y el primero que las habla es Gabriel del Mazo, el gran intelectual de la reforma universitaria del 18, y son banderas que toma el grupo de Forja con Escalabrino Ortiz en los años 30. ¿Por qué Pino dijo, el sueño de Macri es borrar 70 años de política?
Bueno, eso con la modestia que lo caracteriza. Es una cachivacheada eso. ¿Cómo borrar 70 años de política argentina? Seguramente Macri habrá querido decir borrar con los derechos sociales conquistados, borrar con el sistema jubilatorio argentino, borrar con la educación pública, no, usted dijo, borrar con la salud pública. No, sí. pero para él esos 70 años están ligados. Sí, se repite, ¿no? Pero esos 70 años... En esos 70 años, por supuesto, como todas las historias de todos los grandes países de la Tierra, ninguno se libra, desde Estados Unidos, las mafias de las hipotecas, la crisis del 2008, las grandes oleadas de corrupción, sí. Ninguno de los grandes países capitalistas de la Tierra o socialistas se ha librado de tener... Son problemas culturales, educacionales muy profundos, que hay que darle batalla continua. Entonces, la verdad, en estos 70 años, por supuesto, se han cometido errores, etcétera, 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 pero la verdad, Argentina, mira, entre los años 40 y tantos y 30 años después, Argentina a los años 70, Argentina tenía el mismo crecimiento del PBI que tenían los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no, y además se consiguieron... Argentina es un modelo en el mundo el haber construido una conquista, una cultura de los derechos humanos. Pero en ninguna parte del mundo además se hizo un juicio como el juicio que se hizo para juzgar a los genocidas del terrorismo de Estado. Es un juicio que es modelo. Por eso yo siempre digo que al adversario, por las persecuciones que hay ahora a los funcionarios del anterior gobierno, al adversario hay que darle la mejor calidad de justicia, fuera de toda sospecha, y aquel juicio fue ejemplar. Entonces, en estos 70 años, Argentina avanzó muchísimo en muchísimos aspectos. En otros, digamos, no en los 70 años, Macri tendría que haber dicho, nosotros tenemos que dar vuelta la Argentina neoliberal, que se asoma el hocico del lobo estepario, sí, ya está, con la ya dictadura, y después es con Carlos Menem, que viene con los planes del Fondo Monetario y liquida el patrimonio público, endeuda a la Argentina, la República Neoliberal, la República Neoliberal, que nace en el 89, endeuda a la Argentina como ninguna otra república en la historia, y además la corrompe como ninguna, y la empobrece como ninguna de las otras repúblicas que tuvo la Argentina. Entonces es una vergüenza. Quiero preguntarle algo. Sí. ¿Cómo termina esto? ¿Qué pasa este año? No, mire, yo soy un hombre esperanzado. Esto termina... Yo creo que esto va a terminar... se mezcla, por supuesto, la esperanza, pero además se mezcla... yo camino mucho... Y hablo y converso con la gente. ¿Y qué le dice la gente? No, la gente, yo creo que va a haber un grandísimo triunfo. En este momento se está calentando el fuego, se está calentando. La consigna que lanzamos hace 4 meses, nosotros, como otras fuerzas, también la lanzaron, no me quiero hacer la estrella de la película, pero... Lanzamos una consigna nosotros, decir, nosotros no vamos en este momento a hablar de candidatura. Lo que nosotros vamos a hacer, contribuir a construir el más grande frente patriótico, amplísimo, frente de emergencia. Cuando hay un incendio, querido amigo, todos salen a la calle, y vos no le preguntás de qué club es, y vos no le preguntás de qué partido político es. Todos los vecinos se ponen a apagar el incendio. Este es el caso, esa es la metáfora para la Argentina de hoy. Hay que construir un frente sin exclusiones. El único que puede excluir es la justicia. Cuando la justicia dictamine, excluirá a quien crea y considere que lo debe excluir. Pero la verdad, tenemos que construir, las terceras fuerzas deben entenderlos los que nos oyen, porque muchas veces me dicen, no, pero Pino, vos estás proponiendo una alianza con fulano y con fulana y con la expresidenta de la Nación que antes vos criticabas, lo que sea. Nosotros no hemos cambiado ninguna de nuestras causas, no las hemos cambiado. Lo que no podemos hacer es ocupar el lugar de jueces. No vamos a ocupar el lugar de jueces. Bien. Pero acá hay que entender algo que es muy importante. Para construir este presente
y abrir la puerta del futuro con una victoria que es necesario que sea demoledora, porque si no, no vas a tener la fuerza política para enfrentar la crisis que vas a encontrar en el 2020. Entonces es necesario construir ese grandísimo frente, pero la tercera fuerza, por más nobles intenciones que tenga, termina siendo funcional a las políticas que a lo largo de la historia tuvieron para dividir la oposición y que quien reina pueda seguir reinando. Así que la verdad hay que pasarse la aspiradora de los rencores, de las broncas, y pensar qué suerte que al menos este vecino con quien no comparto muchas cosas en la política está decidido a que juntos enfrentemos y derrotemos con argumento y con votos al gobierno nacional en las próximas elecciones. Gracias, Pino. Muchas gracias. Muy amable, lo saludo. Muy amable ha sido, realmente. Muchas gracias, querido. Bueno, síganme porque repasamos un poco lo que es, yo digo, una de las internas que va a ser quizás sorpresivas en algún punto. Es el radicalismo. Ernesto Sanz, uno de los referentes obviamente de este espacio de la Unión Cívica Radical. Martín Lustó, que hay quienes lo están de alguna manera proponiendo para ir a paso nada más y nada menos que con el presidente de la Nación para definir lo que son las candidaturas, y el gobernador Cornejo, que es la autoridad del partido a nivel nacional y que también obviamente va a tener que tomar una decisión con respecto a esto. Ya está con nosotros Ricardo Alfonsín, que siempre es un gusto tenerlo, la verdad. Pero muchas gracias, ¿Cómo Julián? está? Bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerlo. Lo felicito por la editorial. Bueno, le agradezco. A ver, ¿Hay un lobo estepario por ahí dando vueltas o no? el título hablaba de la indiferencia. Sí, la indiferencia es... Hay dos sentimientos que son muy dañinos para la sociedad. Sí. Son armas de destrucción masiva. Uno es la indiferencia y el odio, la bronca en política. Y en la Argentina se están promoviendo las dos cosas. Y diría que la indiferencia es condición necesaria para que puedan prosperar las políticas liberales, muy promercado, muy individualistas. Se necesita un sujeto, una subjetividad, una manera de ser un ciudadano, si no fuera contradictorio, indiferente, individualista. Ah, qué interesante eso que dice. Tenemos que, desde la política, y no es una tarea sencilla, porque hay otros que trabajan en otra dirección y tienen más posibilidades de influir a veces en la sociedad que nosotros mismos, pero hay que tratar de combatir esa... Nada bueno se puede esperar de una sociedad indiferente y de la que se ha apoderado la bronca, el odio. Eso, ¿por qué? ¿Cómo baja el odio a la sociedad? Y en todo caso, ¿cómo ve que este gobierno lo está proponiendo? La verdad que se lo pregunto, yo no sé si usted es parte del gobierno, no se siente parte del gobierno. No lo digo de manera defensiva, digamos, describo la realidad. Nunca se dijo que Cambiemos ir a una coalición de gobierno. Es más, lo dijo el presidente, no es una coalición de gobierno. Usted dice que no es una coalición, ¿no están los radicales ahí también? No, nosotros hemos construido... Y eso no quiere... A ver, esta aclaración no tiene la intención de desresponsabilizar al partido, ¿no? El partido es responsable de que haya ganado y creo que las conducciones del partido y adyacencias, las condiciones formales, el Comité Nacional, sobre todo el que gestionó los primeros 2 años del gobierno del PRO, el que existió en los primeros 2 años del gobierno del PRO, es responsable porque pudo haber hecho cosas que evitaran decisiones que fueron equivocadas. Muchos señalamos entonces los errores de las decisiones tomadas, que eran decisiones, decíamos, que no iban a resolver los problemas. 3 años después, la realidad nos da la razón. Hubiera sido bueno que el partido hubiera hecho lo que dijo que iba a hacer, aunque no fuera una coalición de gobierno. Pero el partido también podría haberse de alguna manera salido, ¿no?, desde esa alianza, decir, bueno, la verdad que no estamos de acuerdo con las políticas, nos vamos. Sin necesidad de salirse, era decir, no, esto no lo vamos a acompañar, en esto están equivocados, haber tenido una actitud... Si ustedes me preguntan a mí, ¿quiénes eran los radicales que más colaboraban con el gobierno? Yo les diría los radicales que hemos marcado disidencias desde el principio, no ahora, desde el principio. Es una mirada constructiva la que usted dice. Pero claro, si estuviera haciendo un favor al presidente Macri, la crítica es suya. En realidad el gobierno no debe querer que usted lo critique. Bueno, es un error, porque creo que hubiéramos evitado que se tomaran decisiones equivocadas.
Más allá de la percepción que pudiera tener el presidente frente a las críticas, yo digo que los que dicen a todo que sí no son los que más ayudan. Ni es esa la mirada dominante que existe en la cultura radical. No sé por qué ha cambiado. En el partido siempre las críticas se escucharon para tratar de diferenciar las que tenían buena intención, las que provenían de ideologías diferentes y las que procuraban realmente jorobar. Pero la crítica no siempre tiene mala intención. Sí, pero Alfonsín, ahora hay una rebelión dentro del radicalismo. No. Se propone una especie de paso junto a Martín Lustó, del presidente Macri, Sí. la victoria en La Pampa, en las PASO. Pero fue anterior. Hay mucho que venimos diciendo desde hace tiempo, que el radicalismo tiene que tener candidato propio. ¿Y por qué? Porque somos un frente que reúne fuerzas que piensan distinto. Me acuerdo que hace como 7 u 8 meses, no me acuerdo, tal vez menos, dijeron que el candidato natural del PRO era Macri. Yo dije, no hay candidatos naturales en Cambiemos. Bueno, pero es el presidente de la Nación, obviamente es digamos, No, uno señor. podría pensar que es el candidato natural. No, señor, ¿por qué razón? A ver, si Cambiemos fuera un frente... Si Cambiemos no gobierna. Cambiemos no gobierna. Usted dice que no gobierna Cambiemos, No, pero no digo yo, es así. No, pero a ver, si uno le pregunta a cualquier persona, salimos ahora y preguntamos en la calle, le preguntamos a Néstor Pitrola que está allí sentado, Sí. ¿quién gobierna? Va a decir la Alianza Cambiemos. Néstor le va a decir que gobierna además otras fuerzas políticas que acompañaron en el Congreso decisiones que el gobierno tomó. Seguramente que va a decir eso. Pero gobierna el PRO. Si la Unión Cívica Radical va a unas pasos, si se atreve, si ratifica la política de alianza, va a unas pasos. Si gana las PASO, no va a gobernar Cambiemos, va a gobernar la Unión Cívica Radical y va a aplicar programas y políticas diferentes a las que aplicó el PRO. Porque creo que, además de que es lo que la mayoría reclama, cambios, no lo reclama de manera caprichosa. 3 años y medio han pasado, los principales indicadores económicos y sociales existentes en el 2015, los que le hicieron perder la elección al Frente para la Victoria, bueno, hoy se han agravado. ¿Lustó puede ganarle a Macri en una PASO? Pero estoy absoluta... Claro, no se hace solo esto, ¿eh? Hay que querer... No, pero ¿a qué me refiero? Respóndame esto, ¿Lustó le puede ganar a Macri? Sí, claro, sí hace. Salvo que quieran, como dijo por ahí, no sé, por ahí se expresó mal el presidente de mi partido, dijo, podríamos ir a una interna porque tenemos sutiles diferencias. Si vamos a ir a una interna simplemente con el propósito de contener a los descontentos, disimulando las diferencias, si es una interna que es una mise en escena, una puesta en escena, si es una ficción y un simulacro de competencia, entonces no le van a ganar al PRO, al candidato del PRO, sea quien sea. Ahora, si nosotros vamos con un programa radical, con ideas radicales, con iniciativas radicales... Pero tienen que hacerle críticas al gobierno, obviamente. Y lógico. Pues, pero hasta ahora, digo, salvo usted y algunos otros referentes del radicalismo... Yo creo que, bueno, de los errores se aprende también, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que proponerle básicamente es lo que están proponiendo muchos otros sectores. Miren, a ver, nosotros tenemos que proponer una Argentina del trabajo y la producción. Y de la producción también industrial, que genera más trabajo y de trabajo de mejor calidad. Tenemos que proponer una Argentina de la economía real, no de la economía financiera. Una Argentina que esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Mire, una economía... todo lo que está diciendo lo van a llamar del peronismo en un rato y lo van a querer sumar. Porque... No, si nosotros somos anteriores que el peronismo, decíamos estas cosas antes. Pero... Algunos porque son peronistas creerán, se sienten inaugurales. Nosotros hemos sido, de estas cosas las hemos dicho siempre. Después, a lo largo de la historia, muchas veces el partido se ha desviado. No, digo, pero... porque en la década del 90 era peronista. Pero ante una elección con un frente opositor tan amplio y un gobierno que va a mantener una tesitura que es este plan económico se sostiene, lo que usted está diciendo cae más del otro lado, me parece. Yo creo que es necesario después, gane quien gane. Va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Usted considera que la elección va a ser difícil? No. Lo que hay que enfrentar después del 2019, eso me preocupa más que la elección. Yo creo que lo que hay que enfrentar después del 2019, solamente tenemos chance de enfrentarlo con éxito a los problemas si somos capaces de acordar ciertas cuestiones fundamentales entre las principales fuerzas políticas, el empresariado nacional y el trabajo nacional. Si no, va a ser muy, pero muy difícil. Creo que hay que tratar de trabajar por terminar con la grieta, generar condiciones para el diálogo. Este es un recurso importante en política. No lo entienden ni lo valoran quienes creen que el mercado es el que mejor resuelve todos los problemas, el que crea sociedades justas, el que crea sociedades equitativas, el que distribuye bien el ingreso. El que cree que el mercado hace eso, ¿para qué va a reclamar diálogo? El diálogo es un recurso político.
El que no cree en la política, el que cree que es el mercado, que el Estado simplemente tiene que convocar a la sociedad al equilibrio fiscal. Pero usted dice que... Macri no cree en la política, dice usted. No creen, soy un partido liberal. No cree en la política, Macri. Los liberales creen que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible, salvo que lo necesitan los sectores más poderosos. Eso le iba a decir, porque en realidad uno podría pensar que este gobierno es liberal y que no quiere que el Estado esté en el medio con el mercado, pero en realidad se utiliza el Estado ¿para qué? Para favorecer determinado tipo de negocio. Siempre fue así en la historia. Hay un error cuando se caracteriza el neoliberalismo como la abstención del Estado. Por simplificación se dice eso, pero en realidad, fíjense por ejemplo lo que hizo Estados Unidos con la crisis financiera, o lo que hizo Europa. Rescataron a los bancos billones de dólares, pero billones. ¿Y eso quién lo puso? Los ciudadanos, el Estado. El contribuyente lo puso. Y decían, bueno, porque los bancos son, si se caen nos caemos todos. Si hubieran quedado con los bancos, por lo menos el Estado, ¿no? Pero, a ver, quiero preguntarle esto porque hay cosas que me hacen ruido escuchándolo, porque usted es muy crítico, las críticas que marca son... Soy el que más colabora. No, pero está bien. Hay dos maneras de entender la cooperación. No, está bien, obviamente, pero digo, usted es crítico. Y la crítica que hace es sustancial, es esencial, va al corazón de Cambiemos. Lo que usted está marcando es prácticamente Cambiemos tiene que dejar de existir, tiene que empezar a existir otra fuerza que ponga en marcha otro plan económico. No lo digo yo. Decíamos cuando se creó. No decíamos que era un frente plural, que por primera vez se reunía en la historia argentina fuerzas que pensaban diferente y muy diferente, y que esa era la riqueza de Cambiemos, que iba a obligar al diálogo, además como nadie iba a tener mayoría, vamos a tener que dialogar con el resto de la fuerza y a llegar a consenso. No se decía eso. Yo dije en su momento que haber deconstruido, por decirlo de alguna manera, el Frente Amplio UNEN, que había ganado en el 2013, era un error muy grave, porque creo que el Frente Amplio UNEN permitía una salida al Frente para la Victoria desde posiciones progresistas. Quiero preguntarle esto, ¿hay chances de que en la próxima convención radical el radicalismo no acompañe a Cambiemos? Yo no sé, si usted me pregunta qué pasaría hoy, yo creo que hoy por hoy ratificarían el acuerdo. Ahora, si me pregunta si habría... mayoría en la convención para ir con candidato propio, con programas radicales bien diferenciados, con concepciones socialdemócratas, que tienen una visión distinta acerca de lo que hay que hacer desde el Estado, una visión distinta acerca de la relación entre Estado y economía, acerca de lo que hay que hacer con los recursos naturales, acerca de la distribución del ingreso y del mercado, etcétera. No es porque veamos mal al mercado, creemos que la economía requiere una combinación virtuosa de Estado y mercado. Bueno, si me preguntara esto último, si quieren candidato propio con propuestas radicales, no con las propuestas tan parecidas a las del PRO, casi como una interna del PRO. Si no es una interna del PRO, si es una interna de la Unión Cívica Radical con el PRO, gana el candidato radical. No tenga ninguna duda. Con el presidente Macri. No me diga que no soy más buen mozo, yo que... Mire, quiero... Y eso que me le llevo unos años, ¿Cuánto hace que no lo ve al presidente? ¿Habla con él de vez en cuando? No hablo. Yo hablé con él antes de que asumiera. Sí. Y después este es un homenaje que le hacen a mi padre, cosa que le agradezco. Yo no necesito bronca para defender mis ideas. No, yo no digo que... No, pero que hay algunos que sí, porque hablamos al principio del arma de destrucción masiva que es la bronca. Yo no necesito bronca para defender mis ideas, ni andar diciendo de lo que es malo. Necesito diferenciarme, nada más. Y compruebo con los resultados si estoy equivocado o no. Sí, la última quiero hacerle. Si estoy dando la espalda a la cámara, ¿no? Sí, bueno, pero estábamos mirando su foto. Si Cambiemos reelige, en realidad usted dice, bueno, no va, hay que ver si es Cambiemos o no es Cambiemos, pero en definitiva, y le ofrecen un puesto en el gobierno que viene, ¿usted aceptaría? Mire, yo cuando asumió el PRO, se dio una discusión en mi partido acerca de si había que aceptar o no. Sí. Y dije, si no hay acuerdo de programas, no debemos aceptar. Algunos me quisieron matar, o sea, no vamos a poder influir más si estamos. Yo decía al revés, vamos a perder autonomía. Pero bueno, esa era una discusión. La historia acompañó a esa decisión, me parece. Sí, la historia me dio la razón. Digamos. Bueno, la historia le dio la razón. Ahora le digo una cosa, yo soy optimista respecto al futuro.
Porque alguien me dirá, bueno, ¿cómo podemos lograr esa Argentina del crecimiento, de la producción, de la inclusión, una Argentina solidaria, en la que la economía funciona al servicio del hombre y que con el tiempo vaya a lograr construyendo sociedades más justas, una Argentina más amable, bueno, menos esteparia, ¿no? Bueno. Sí. Yo creo que están dadas las condiciones para eso, porque hemos sufrido tanto los argentinos y la política ha cometido tantos errores que están dadas las condiciones políticas para generar los acuerdos necesarios para poder avanzar en esa dirección. Y le quiero decir una cosa, no empezamos de cero, tenemos recursos naturales que son muy importantes, hay que manejarlos de otra manera. Pero fíjese, algo que no consideramos. Pero dígaselo al presidente. Sí, sí, pero se lo digo a la sociedad para tratar de combatir el ánimo. Hay que hacer las cosas bien, el desánimo. Sí. Le digo, nosotros tenemos, por ejemplo, una economía al negro que está cerca del 35% que hay que blanquear. Tenemos unas cientos de miles de millones de dólares que están en el exterior. El 50% de nuestra industria está ociosa, con un nivel de modernidad tecnológica que es bastante importante. Hay muchas condiciones. Tenemos que empezar a hacer las cosas que corresponden y tratar de construir una sociedad para todos. No la construye el mercado solo. Pero el mercado no es malo, no es que sea malo. No es esa su función. Esa es función de la política. Bueno. Para eso necesitamos ciudadanos no indiferentes ni con bronca, no lobos esteparios. Gracias, Ricardo Alfonsín. No, gracias, muy amable, gracias. lo saludo. Y me tengo que ir a hacer la tarea para allá. Gracias, chao. Bueno, síganme porque repasamos brevemente, ya está con nosotros el dirigente Néstor Pitrola, algunos datos, pero sobre todo me voy a concentrar en uno nada más. Allí tenemos el riesgo país, la nafta super, bueno, en este caso el dólar, 40 pesos con 40. ¿Qué estuvo pasando esta semana? Mayor presión, atención con esto, en lo que es la demanda, obviamente, de dólares. Esto a raíz de qué, bueno, de la inflación que había terminado arrojando el mes de enero y la reacción del Banco Central fue subir las tasas de interés 5 puntos porcentuales. Obviamente, digo, estamos en un escenario sumamente crítico, esto hay que tenerlo en claro, con una tasa de interés que es de las más altas del mundo, que está aplastando la actividad económica, pero donde sigue permanentemente, bueno, ahí tenemos al precio que podría llegar la nafta, ¿no? Sin ninguna duda, digo, hay una inercia, hay una dinámica que trae la inflación y que obviamente termina impactando. La verdad que vamos a seguir el análisis, ya lo tenemos a Néstor Pitrola. Vamos a hablar un poco de economía. Néstor, ¿cómo le va? Sí, cómo no. Bueno, la verdad que... digo, si había alguna expectativa de que la economía reaccionase, no está pasando. Y todo lo contrario. Mirá, hay verdadera conmoción con estos recursos de crisis de Coca-Cola, de FATE. Sí, un procedimiento preventivo de crisis. Claro, procedimiento preventivo de crisis de grandes empresas emblemáticas. Hoy se movilizaron los trabajadores del Sunda, el neumático, rechazaron medularmente el recurso de crisis, porque lógicamente las patronales acá combinan la recesión económica con la ofensiva oficial y aprovechan el momento contra los convenios colectivos, las condiciones de trabajo, quieren aumentar ritmo de producción, disminuir planteles, eliminar conquistas que han costado 100 años. O sea que hay empresas a las que no necesariamente les está yendo mal, que aprovechan el momento para reducir plantilla. Son grupos económicos poderosos y cuando vino la crisis se le hacen pagar a los trabajadores. Justamente nuestra posición, y creo que va a ser un eje central de toda la intervención política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda este año, es que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Es decir, no hay una responsabilidad. Y creo que estos recursos de crisis tienen como telón de fondo centenares de cierres de empresas, despidos, suspensiones, retiros voluntarios. Bueno, una crisis industrial pavorosa que acompaña como telón de fondo este problema que vos marcabas, que bajaron la tasa del 50% y se produce una mini corrida cambiaria. Quiere decir que los 44 millones de argentinos estamos sentados, económicamente hablando, arriba de un barril de pólvora. Las contradicciones de este control precario, cambiario... Sí, es una estabilidad que uno puede decir que es un poco farsaria, digamos, ¿no? Es una farsa y está basada en un negociado, que es lo peor de todo, porque los fondos que perdieron alguna plata cuando Caputo les prometió buenas tasas poniendo plata en pesos, se han venido a resarcir y entre septiembre y enero esos fondos buitres de inversión han ganado el 40% en dólares. Hubo estabilidad cambiaria. Exacto. Se tradujo la tasa de interés en lo que es una ganancia en dólares. Brutal, porque hubo momentos del 70, 74, 60%.
han ganado el 40% en dólares en 4 o 5 meses y ahora se van como un buitre que comió y voló. Y yo creo que pagan los platos rotos los trabajadores argentinos, ¿no? Se está descargando una crisis capitalista y un fracaso del gobierno, de una tentativa, ¿no?, que ha sido el gobierno macrista, apoyada por todos los sectores del capital, por la Unión Industrial, por la banca, por los exportadores, y hoy tenemos un fracaso violento. ¿Qué pasa en términos políticos? Quiero preguntarle, en la elección de 2015, en algún momento ustedes llamaron a votar en blanco. ¿Esto va a volver a pasar este año? Mirá, en primer lugar, estamos ya interviniendo en la elección con el Frente de Izquierda, en la elección de Neuquén, en la elección de Río Negro. ¿Va a haber un solo Acabamos de inscribir las listas en Chubut y por supuesto vamos a presentar una alternativa política de tipo nacional. El Frente de Izquierda... ¿Solo un Frente de Izquierda va a haber? ¿Va a haber una alianza? Bueno, eso vamos a ver. La posición del Partido Obrero es cerrar rápidamente un programa, una política de intervención en la crisis, porque lo que nos caracteriza es unir la lucha de la clase obrera, que creemos que es el arma para derrotar en la calle con millones de trabajadores a Macri, al FMI, a todos sus socios políticos en el Parlamento, en las gobernaciones, que es todo un régimen. Y es todo un régimen que ha ido a una crisis, porque le votaron 100 leyes, aplicaron los ajustes en la provincia, le votaron el presupuesto del FMI y todo lo que ya conocemos. Pero el Frente de Izquierda puede ser parte de un frente único, eso es lo que quiero Claro, enfrentarlos como una tercera posición política, frente a Cambiemos, frente al peronismo, plantar la bandera del Frente de Izquierda. A partir de eso, algún otro sector se puede incorporar, ¿cómo no? No, pero la clave es que el Frente de Izquierda, que ha revolucionado la izquierda en la Argentina. Me está costando preguntárselo, se lo voy a preguntar, voy a hacer el ejercicio, se lo voy a preguntar de nuevo. En un eventual balotaje, ¿ustedes llamarían a votar en blanco? Ah, bueno, hay que ver si hay un balotaje, y hay que ver quién está en el balotaje, y somos orgullosos de no haber votado ni a Menem ni a Angelos, orgullosos de no haber votado ni a Scioli ni a Macri. Scioli era el Macri de adentro del peronismo, el hombre del Council of America, que le había prometido 200.000 millones de dólares. Pero ahora, en este escenario, y tal y como está conformado... Que lo primero que hizo fue no presentarse en la sesión donde centenares de miles luchábamos en las calles porque le robaban a los jubilados, y él ni fue a la sesión para votar en contra, y el peronismo lo votó. Entonces, el balotaje lo vemos, pero somos orgullosos de no haber votado este tipo de opciones en el pasado. Queremos llegar nosotros al balotaje. No, bueno, está bien, digamos, pero bueno, supuesto. Obviamente, digo, en el planteo la realidad es que todos tienen la posibilidad, obviamente, pero digo, de todo punto de vista se está hablando de un frente único que va, de alguna manera, a contrastar en la elección con respecto al oficialismo, y la pregunta es si el Frente de Izquierda puede ser parte de una fuerza más amplia, ¿no? Sí, ese frente único está en grado de tentativa porque están cada día más divididos. Creo que responde a una fractura de la propia clase capitalista que apoyaba masivamente a Macri. Ahora querría un peronismo no kirchnerista, ¿no es cierto? Pero, y abarca a todos. Es interesante, porque en las provincias se está produciendo esa unidad entre el PJ, que le ha votado todas las leyes, que aplica el ajuste, y el propio kirchnerismo. Esa unidad ya está en Neuquén, está en Río Negro, se está dando ya en 10 provincias, esa unidad, que no cuenten con el Frente de Izquierda, porque la idea de un frente único, vamos todos atrás de los Urtubey, atrás de los Massa, bueno, atrás de Kicillof, que acaba de reunirse con el FMI y le ha dicho que no va a romper, que las deudas las pagan, y que le recordó que les pagaron al contado al FMI. Yo creo que los bizcochitos de Kicillof fueron los más caros de la historia argentina. Nos van a costar mucha plata. Sí, hay que analizar un poco qué fue lo que pasó en esas conversaciones, no solo con Kicillof, sino con el resto, ¿no? La verdad con Urtubey, con La Baña, con la CGT, con el Frente de Izquierda, que no cuenten. Ni nos invitan ni iríamos, porque lo nuestro es romper con el FMI. Yo creo que va a ser clave en el debate programático de este año, la ruptura con el FMI, la revisión de la deuda, la nacionalización de los recursos estratégicos, un plan económico integral de salida a la crisis. Le quiero pedir disculpas, nos quedamos sin tiempo, le agradezco muchísimo y por supuesto lo esperamos de nuevo aquí en Recalculando. Al contrario, el agradecimiento es mío. Muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.